Café Jurídico, episodio 96. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Hoy jueves, día 25 de febrero, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Bienvenida, María Ángeles, muy buenas tardes. Te dejo que vayas recibiendo a nuestros oyentes mientras abro el fichero con las preguntas a contestar, lo pongo en nuestras pantallas y demás. Muy buenas tardes a todos, se acaba el mes de febrero y como todos los finales de mes me paro un ratito con vosotros para dar respuesta a las preguntas que nos habéis planteado. Así que Juanma, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Vale, ya tengo todo preparado, pero antes de comenzar, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, pregunta para ti, María Ángeles, que te he visto con muchas ganas y energías, de Fernando, que nos dice: buenas tardes, falleció una amiga dejando a una niña de 8 años. Su padre vive, pero no es un buen ejemplo para la niña. ¿Puede la madrina o abuela materna solicitar medidas urgentes del 158 del Código Civil? ¿Se les concedería la guarda y custodia a quien la solicite? ¿O debería ser a través de un procedimiento de tutela? La guarda y custodia consiste en una serie de derechos y obligaciones que tienen los padres en relación con los hijos menores, que se centran en el cuidado y atención de los hijos, velando por los intereses de los mismos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, vestirlos, educarlos, etc. En principio, al haber fallecido la madre de la menor, dicha guarda y custodia le corresponde a su progenitor supersite. Pueden darse determinados casos en los que los padres puedan ser privados total o parcialmente de la guarda y custodia de sus hijos, cuando puedan existir un peligro grave o un riesgo real en la convivencia de los menores con alguno de sus progenitores, se den circunstancias graves o que estos no puedan cuidar adecuadamente del menor. Si el menor se encuentra en uno de estos casos o en una situación en la que se ponga en riesgo la integridad del mismo o se le vaya a causar un perjuicio, el Código Civil establece en su artículo 158 la posibilidad de solicitar medidas urgentísimas para la protección del menor de manera excepcional cuando se den estas circunstancias concretas. Por ello, para poder solicitar estas medidas urgentes, no vale solo alegar que el padre no es un buen ejemplo para la menor, sino que se debe de acreditar que realmente existe una situación perjudicial o de riesgo para la misma. Y el hecho de que la menor esté en compañía de su progenitor paterno le supone un riesgo o un peligro inminente. Es importante acreditar que la conducta del progenitor paterno afecta realmente de manera gravosa a la menor, en relación al inadecuado ejercicio de la potestad de guarda y custodia, para que se puedan adoptar estas medidas y que con ellas lo que se pretende es salvaguardar sus intereses. Esta solicitud de medidas urgentes sirve también, entre otras cuestiones, para evitar la sustracción internacional del menor, cambio de domicilio sin consentimientos, etc., pudiéndose también instar con ella que se asegure la prestación de alimentos para proveer las futuras necesidades de la hija en caso de incumplimiento de este deber por parte del padre. En estos casos, dichas medidas, que se caracterizan por ser urgentísimas y necesarias para la protección del menor, podrían ser adoptadas por el propio juez de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal o a instancia de cualquier pariente a través de un expediente de jurisdicción voluntaria ante el juzgado de primera instancia del domicilio de la residencia de la menor o inclusive dentro de un procedimiento civil o penal, por lo que pueden ser solicitadas perfectamente por la madrina o la abuela materna de la niña. Por otro lado, dentro de este procedimiento de urgencia se podría solicitar un cambio inminente de la guarda y custodia, porque el progenitor que la ostenta no puede ejercerla de forma correcta, perjudicando de manera gravosa a su hija, y como la menor no puede quedar desamparada, si se acredita que está mejor protegido en custodia de este familiar, abuela o madrina, se les puede atribuir a estas la guarda y custodia de la menor. De igual modo, también podría solicitarse el acogimiento familiar a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección para la guarda de los menores. Asimismo, el artículo 103 del Código Civil establece que excepcionalmente los hijos podrán ser encomendados a sus abuelos, parientes u otras personas, o de no haberlas a una institución idónea,
confiriéndoles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez, por lo que se podría solicitar la tutela de la menor cuando se acredite que la misma se encuentra en una situación de desamparo. En otro caso, también podrían iniciar tanto la abuela como la madrina un procedimiento de solicitud de guardia y custodia por persona distinta de los progenitores para cuando estos no puedan ejercerla de forma adecuada en base al interés superior de la menor. No obstante, y dada la complejidad del asunto y dado que desconozco los hechos concretos que dan lugar a tu pregunta, no puedo ofrecerte una respuesta más detallada y específica, por lo que recomendaría acudir a un abogado experto en derecho de familia para que, atendiendo a las circunstancias específicas del caso, vea si procede solicitar dichas medidas urgentes previstas en el artículo 158 del Código Civil o iniciar un procedimiento de guardia y custodia u otras acciones que garanticen la protección de la menor. Espero que nuestra respuesta te sea de utilidad. Muchas gracias por escribir y seguirnos. Por cierto, Juanma, tengo yo aquí una pregunta para ti. Te cuento. Claro que sí. De José, que nos escribe desde Murcia y nos dice: Hola Juanma, felicidades por el programa. Soy abogado independiente y te he oído hablar varias veces de la importancia de tener una página web. He pedido presupuesto en distintos sitios y no consigo que baje de 2.000 euros más el mantenimiento. ¿Cómo lo ves? ¿De verdad merece la pena tener una web? ¿Cuánto trabajo real puede obtenerse? Bueno, José, lo primero de todo, agradecerte tus palabras. Siempre es un placer recibir un feedback positivo y de verdad que eso motiva mucho para seguir trabajando en el podcast. Contestando a tu pregunta, decirte que tener una página web hoy en día no es una opción, es una obligación. Bajo mi punto de vista, y más si eres un abogado independiente, es una manera muy eficaz de captar leads o clientes potenciales. Y si lo trabajas un poquito, una forma de conseguir un flujo constante de casos. Yo tengo clientes que me han contactado desde Alemania, Rumanía y Francia para llevar determinados asuntos aquí en Córdoba. Y dentro de España tengo muchos clientes que comenzaron a trabajar conmigo a través de un contacto web. Obviamente la página web no lo es todo, se necesita trabajarla y sobre todo atender diligentemente los contactos que te lleguen. Hay muchos compañeros que me dicen: es que a mí la página web no me funciona. Bueno, en esos casos hay que hacer un análisis de lo que puede estar pasando. Si es que no está bien posicionada, o si es que no se está trabajando bien el contacto, o no existe un funnel para la conversión. Hay que tener en cuenta que el cliente web no es como el cliente que nos llega por vía tradicional. Y no lo digo tanto por el tema económico como alguno puede estar pensando, porque no, yo he conseguido asuntos económicamente muy interesantes por internet. Sino más bien me refiero al tiempo de respuesta, a la documentación que se le remite y otras cuestiones que, si no están muy organizadas, sí que es verdad que a lo mejor no sostiene todo el provecho que se le podría sacar a una página web. Pero vamos, que es de pura lógica. Si alguien entra a una web, pide información y se le contacta a los varios días, pues como que posiblemente ya haya consultado a otros 50.000 despachos más. Y eso, aunque el tuyo aparezca el primero, ocupe incluso todos los resultados de la primera página o de las distintas páginas de búsqueda de Google. Por eso el trabajo real que puedas obtener de tu web es muy variable, pues no depende solo del sitio web, sino también de tu manera de atender al cliente y de si tienes sistemizado o no los procesos. Yo, por ejemplo, tengo un protocolo de actuación definido en mi despacho para que los contactos vía web sean ágiles, pero en cualquier caso créeme que la página web es fundamental. Respecto al precio, pues como todo, 2.000 euros puede ser mucho o puede ser muy poco, depende de lo que te den. ¿Un coche de 30.000 euros es caro o barato? Pues dependerá del coche en cuestión. Para un Corsa de 3 puertas es caro, sin embargo para un Porsche pues será un chollo. Lo mismo pasa con el desarrollo web. Yo recibo permanentemente correos de algunos proveedores de servicios web para abogados que diseñan páginas desde unos 300 euros, pero también hay sitios web que por su diseño y desarrollo ascienden a varios miles de euros. Lo más importante es que la página se ajuste a tu presupuesto y a la imagen que quieras dar. No hace falta gastarse tampoco una pasta para empezar a trabajar la huella digital. Ahora, eso sí, contrates lo que contrates, lo importante es que tenga la estructura y características que comentaba en el episodio número 82 y que no incurra en los errores que abordaba en el número 30. Que por cierto, si alguien no lo ha escuchado y le interesa el tema o está creando su página web, recomiendo que dedique un momento a hacerlo. En resumen, sí es necesario tener una página web, fundamental diría yo. No hace falta gastarse una pasta, pero sí que lo importante es que esté cuidada y que se trabaje. Y sí que si la utilizas como tal puede darte un buen flujo de clientes. José, espero que mi respuesta te sea de utilidad, pero es que sin más datos se me hace muy difícil poder contestarte de otra forma. Si quieres te dejo la puerta abierta a que me mandes otro mensaje y nos sentamos tranquilamente por Zoom para comentar tus dudas e inquietudes. ¿Te parece? Pues ya sabes, si es así solo tienes que escribirme. Un abrazo muy fuerte y continuamos. Siguiente pregunta. Para ti de nuevo, María Ángeles, de David, que nos envía un mensaje en el que nos cuenta lo siguiente. Buenos días.
En primer lugar, tenéis un gran programa que no solo ayuda a los miembros de la abogacía. Yo, siendo miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me parece un podcast muy ilustrativo y funcional para mi trabajo diario. Mi pregunta duda en este caso es ¿qué elementos esenciales hay que comunicar al detenido cuando las actuaciones del procedimiento están declaradas secretas? Aquí, con el problema que nos estamos encontrando es que los jueces no nos dan especificaciones claras al respecto. Y cuando les hacemos esa pregunta, antes de proceder a la detención de un investigado, lo que nos comunican verbalmente no lo quieren plasmar por escrito. Sé que como mínimo el detenido será informado de los elementos esenciales en los que se encuentre presente. Pero el problema nos viene cuando el letrado nos pide que le informemos de más elementos y que si no podemos porque están declaradas secretas, que le informemos de unos mínimos o por lo menos de aquellas actuaciones de las que el juez dé autorización. No he sido capaz de encontrar jurisprudencia al respecto, al ser relativamente reciente la modificación del artículo 520, y me gustaría saber vuestra opinión personal y si tuvierais conocimiento de jurisprudencia al respecto. Un cordial saludo y muchas gracias por anticipado. Cuando el juez de instrucción establece el secreto de sumario, lo que pretende con ello es la de garantizar la eficacia de la investigación del delito, impidiendo que se eliminen, manipulen o destruyan elementos o pruebas relevantes para la averiguación de los hechos, que puedan comprometer el resultado de la investigación o del proceso, así como la determinación de los autores del mismo. Pero a veces, esa limitación en el acceso al expediente o a las actuaciones puede provocar indefensión al investigado, de ahí que sea necesario, como bien dices, que el detenido y su abogado sean informados o tengan acceso a aquellos elementos considerados esenciales. En cualquier caso, deberá de facilitarse al abogado del investigado o encausado el acceso a los elementos de las actuaciones que resulten o sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Artículos 505.3, párrafo segundo y 520.2.d de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bajo esas premisas, se deberá de facilitar, a pesar de haberse declarado el secreto de las actuaciones, los motivos y elementos esenciales que dan lugar a la detención, debiéndose de informar a la persona privada de libertad de los hechos que se le imputan, los indicios de la comisión del delito que pueden fundamentar la prisión, así como aquellos en los que se recojan que el investigado es autor de los mismos. También debe de facilitarse el acceso a la propia denuncia, testimonios incriminatorios, contenido de informes periciales científicos que establezcan vínculo de conexión entre los hechos investigados y el detenido, así como documentos, fotografías, grabaciones que relacionan al sospechoso con el ilícito penal, inspecciones oculares llevadas a cabo y sobre todo en aquellas en las que el detenido haya estado presente, así como los vestigios recogidos que sirvan para la averiguación del delito, etc. Evidentemente, al haberse declarado el secreto de las actuaciones, no se dará acceso a todos los elementos de la causa, sino única y exclusivamente a aquellos que sean esenciales o parte de aquellos que resulten fundamentales para permitir impugnar la privación de libertad o aquellos cuyo conocimiento puedan favorecer a la defensa del detenido. Indicas que no encuentras suficiente jurisprudencia al respecto. Te recomiendo que le eches un vistazo a la sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 2017, así como la circular 3/2018 de 1 de junio sobre el derecho de información de los investigados en los procesos penales del Fiscal General del Estado. Os dejamos el enlace a ellos, son bastante interesantes. A tenor de lo referenciado y en resumidas cuentas, se deberá de facilitar a los abogados el atestado policial con carácter previo a entrevistarse con el detenido, para poder ejercer con garantías el derecho de defensa conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, poniendo a disposición, como así ya he comentado, los hechos que constituyen el delito y que se atribuyen al detenido y los indicios sobre su participación en los mismos, las circunstancias concretas de la detención, lugar, día, hora, etc. Y para el caso de que no esté formado materialmente el atestado, a aquellos elementos que constan por escrito, como por ejemplo denuncias, declaraciones de testigos, etc. Lo más adecuado es que los cuerpos y fuerzas de seguridad en las diligencias de informe de los hechos se consigne por cada uno de los investigados las vicitudes que se le atribuyen, los indicios recabados en su contra, pudiéndose de este modo ocultar la identidad, en la copia de la diligencia que se facilita al abogado antes de la declaración, los investigados que aún no hayan sido detenidos, testigos protegidos, así como aquellas actuaciones declaradas secretas. El instructor, en este sentido, podrá realizar una ponderación de las circunstancias específicas del caso
facilitando el acceso únicamente de aquellos elementos, datos, documentos u otras fuentes de pruebas que tengan únicamente relación con las circunstancias que hayan servido para privar de libertad, pudiendo denegar el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o para los derechos fundamentales de otra persona, o si con ello se corre el riesgo de perjudicar a la investigación en curso. También denegar el acceso a aquella información policial previa ajena al proceso o fuentes y origen de la investigación estrictamente policial, siempre y claro está que las mismas no constituyan elementos esenciales que sirvan para impugnar de manera efectiva la legalidad de la detención o privación de libertad. Espero haberte ayudado un poco con mi respuesta, no obstante, cualquier duda que te surja en relación a lo comentado, te invito a que te pongas en contacto de nuevo con nosotros. Así es, para eso hacemos estos programas de preguntas y respuestas, para interactuar con los oyentes e intentar despejar las dudas que podéis tener. Así que, de verdad, si una respuesta no os queda clara del todo, volved a escribirnos. Estamos encantados. Pasamos con la siguiente pregunta, de Alejandro, que dice: una persona me ha dicho que me iba a denunciar por unos comentarios en Instagram que según él eran unas injurias que atentaban contra su honor. ¿Me puede denunciar a alguien sin conocer mis datos personales, ni mi DNI y demás? En tal caso, ¿cómo podría alegar contra esa denuncia? Gracias por vuestra ayuda. Bueno, Alejandro, te comento. Se puede poner una denuncia sin conocer la identidad del sujeto que lleva a cabo unos hechos. Tanto es así que en la mayor parte de los casos penales sucede esto. Lo normal, si te paras a pensarlo, es que uno no conozca la identidad del carterista o yo qué sé, del que le roba el coche o entra en tu casa cuando estás de vacaciones. Denunciar no es otra cosa que poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de posibles hechos delictivos por una persona cualquiera, esté o no esté identificada. A partir de ahí, y en función de los hechos en cuestión y de si son delito o no, se iniciará una fase de investigación policial e incluso judicial en la que se llevarán a cabo diversas averiguaciones. Si a través de una cuenta de Instagram tuya propia has cometido algún tipo de actividad delictiva, pues lo normal es que puedan terminar llegando a ti, ya sea por los propios datos vinculados a tu cuenta, tales como el teléfono o el correo electrónico, o por la propia IP desde la que te has conectado o cualquier otro tipo de datos vinculado a esa conexión como tal. Es verdad que si te conectas por VPN, has utilizado para crear tu cuenta un número virtual desechable y unos datos genéricos, a lo mejor está la cosa más complicada. Pero ya te digo que lo normal es que el anonimato pleno sea muy difícil de conseguir, por lo que es probable que si efectivamente terminan por denunciarte y presuntamente hubieras cometido una actividad delictiva del tipo que sea, podrías terminar enfrentándote a un procedimiento judicial, aun cuando de partida no tengan tus datos personales. De hecho, por eso, entre otras cosas, hay que tener mucho cuidado con nuestras contraseñas y demás, porque alguien podría hacerse con nuestros perfiles sociales y liarnos una buena, y que luego nos toque responder a nosotros por lo que haya podido pasar con ellos. Respecto a las posibles alegaciones, pues hombre, sin ver la eventual denuncia que te pongan en su caso y los hechos concretos, no te puedo decir que sería lo más conveniente. En cualquier caso, mi consejo es que si al final te llega el asunto, te pongas en manos de un abogado de tu zona que te ayude a preparar la mejor estrategia jurídica de defensa que se pueda. En fin, espero que mi respuesta te sea de utilidad y muchas gracias por escribirnos. ¿Más preguntas por hoy, Juanma? No, eso es todo por el momento. Perfecto, en ese caso nos vemos de nuevo muy pronto. Pues sí, pero antes de irnos, recordar a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta y todavía no lo han hecho, se animen a escribirnos. Es muy sencillo. Desde nuestra página web, cafejurídico.es, en el menú principal se pulsa sobre consultar, se rellena el formulario con la duda y tan pronto como la recibamos daremos contestación en próximos programas de preguntas y respuestas. Recordad igualmente que podéis seguirnos y escucharnos desde las principales plataformas del sector. Ya sabéis, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Suscríbete, emitimos programas los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.